explicar el sentido del gusto. Yo voy a explicar las funciones del gusto. La sensación gustativa es la sensación que tenemos cuando nos introducimos un alimento en la boca. Esto se debe a que en el interior de la cavidad oral tenemos ciertos estímulos que son específicos y se activan cuando hay un cierto contacto físico con sustancias químicas. Si hablamos de la sensación gustativa, no solo podemos referirnos al sentido del gusto, ya que en los humanos el sentido del gusto y del olfato están íntimamente relacionados. Además, también tendríamos que hablar de la sensibilidad somática, que participa en la sensación gustativa. Por lo tanto, al hablar de la sensación gustativa, hablaríamos de un sistema que es plurisensorial. Y cuando nosotros nos introducimos un alimento en la boca, recibimos numerosas cantidades de información, pero finalmente se plasma en una única imagen, que es la que nosotros recibimos, como cuando nos introducimos café en la boca, pues recibimos la información de que es algo amargo, o una tarta, pues que es algo dulce, y ya está. Nosotros vamos a explicar la anatomía del sentido del gusto. El órgano principal es la lengua y vamos a explicar, mi compañera Ángela y yo, sus partes. Dale. En primer lugar, las caras de la lengua. Hay dos: la cara dorsal, que se encuentra en la parte superior y se compone de dos regiones, la anterior o bucal, la posterior o faríngea, el surco terminal, que está en forma de V abierta, o sea, así, invertida. El vértice, que se llama foramen fecum, que está aquí. La cara ventral, que es la parte inferior de la lengua, que se compone del frenillo, que es un pliegue mucoso que limita los movimientos y hace que no nos traguemos la lengua. Los conductos de Wharton y Bartolini, que están relacionados con las glándulas secretoras de la lengua. Y aquí se encuentran las venas raninas, que hablaremos más tarde de ellas. Luego están los bordes laterales, que se ven en esta foto, son los bordes de la lengua. Son dos, se van haciendo más delgados desde la base hasta la punta, tienen forma redondeada y son libres, y en él se encuentran filtradores de bacterias. La base y el vértice: por un lado la base es la parte ancha y gruesa, que está conectada con los músculos hioideos, conectada también con la epiglotia a través del hueso hioide y a través de tres pliegues. Y el vértice, que es lo que se conoce comúnmente como la punta de la lengua, que es la parte que permite gustar los alimentos a través de la masticación. Y por último, los músculos, que la lengua tiene un total de 17 músculos, y existen dos tipos: los intrínsecos, que están en la lengua, y los extrínsecos, que están en el exterior de ella. En huesos como el iliogloso, el estilogloso, el geniogloso; en órganos el faringogloso, el palatogloso, el amigdaloso; en huesos y tejido blando, el lingual superior y el lingual inferior. Y en este esquema pues se veían todos los músculos que he dicho previamente. Y ahora mi compañera Ángela va a seguir. Bueno, tenemos también las papilas gustativas. Como principal órgano del gusto, la lengua tiene las papilas gustativas, que son las que contienen los receptores gustativos, y se encuentran dispersas en toda la superficie. Aquí he puesto un esquema de en qué zona se localiza cada sabor que incluye la lengua. Aquí en la punta sería el dulce, justo después los laterales el salado, en el centro el umami, después los laterales también el ácido o el agrio, y al final de la lengua el amargo. Los botones gustativos son estructuras ovaladas y que en su interior están formados por células gustativas y tienen como tentaculares, que son los que ayudan a recibir el sentido del gusto. Y entonces, estos botones gustativos se agrupan en las distintas papilas gustativas de la lengua. Después están las glándulas, que principalmente tenemos tres. Tenemos la parótida, que es una glándula tubulocinosa, que es solo serosa y que comunica la boca a través del conducto de Stenum y produce alrededor de 1 o 1,5 litros de saliva por día. Y está aquí, es la más grande de todas. Luego tenemos la sublingual, que son glándulas mixtas que contienen células mucosas y serosas, y la secreción suele ser viscosa e incluye mucina y tialina, y se encuentra debajo de la lengua, justo debajo. Y luego tenemos la submaxilar o submandibular, que es una glándula salival que tiene una forma irregular y un tamaño parecido a una nuez, con un peso de 8 a 15 gramos aproximadamente. Y esta glándula produce una secreción mucinacuosa y se llama una secreción mucoserosa, y se conduce a través del conducto de Wharton.
Luego hay varios nervios y vasos dentro de la lengua, principalmente están la arteria lingual, que se divide en dos, la arteria sublingual y la arteria ranina, que en este esquema la arteria lingual sería esta, que va por aquí abajo, la sublingual, y la ranina sería esta, que está dentro de la lengua. Luego venas, pues hay muchas venas superficiales que se unen en las venas linguales y que desembocan en la yugular, que es esta. ¿Vale? Y luego los nervios, pues principalmente hay tres, también hay nervios linfáticos, pero principalmente está el hipogloso, que es este de aquí, que se ve señalado porque es como el más importante. Luego está el lingual, que se encuentra dentro de la lengua, y luego el glosofaríngeo, que está como por aquí arriba. Y luego tenemos el esqueleto lingual, que se divide en membrana hipoglosa y el septum lingual. La membrana hipoglosa se inserta en el cuerpo del hioides, que es el hueso que tenemos aquí, y se extiende hasta la proximidad de la V lingual, que es lo que ha explicado Lorena antes. Entonces, en este esquema, la membrana hipoglosa sería esto de aquí, que une el septum lingual con el hioides. Y el septum lingual es una lámina fibrosa falciforme, vertical y media, que se inserta por su base en la membrana hipoglosa y termina por delante de la punta, o sea, sería todo esto de aquí, en la lengua. A continuación os voy a indicar un cuidado correcto. El sentido del gusto es un químico receptor que se encarga de percibir los estímulos químicos y se localiza en el paladar blando y en la lengua. Las papilas gustativas están ubicadas en la boca y se encargan de percibir los cuatro sabores básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Y algunos consejos para su cuidado tenemos que no se deben consumir alimentos o bebidas muy frías, lavarse los dientes y la lengua con pasta de dientes y un cepillo, visitar al dentista al menos una vez al año, no consumir alimentos muy condimentados como salado o picante y evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que reduce la sensibilidad de las papilas gustativas. Ya está. Bueno, yo ahora voy a explicar las patologías de la lengua que, aunque son inusuales, suelen ocurrir. Bueno, son tres. Ageusia es la primera. Es la incapacidad para detectar cualquier sabor, tanto sea por quemadura o por alguna enfermedad relativa al olfato. Y está la total y la parcial. La total es la incapacidad para detectar cualquier sabor, tanto sea dulce, como amargo, como ácido, como salado. Y la ageusia parcial es cuando el paciente es capaz de distinguir algún que otro sabor, pero no todos. La siguiente enfermedad es disgeusia, que comporta un cambio con la percepción del sabor, que en algunos casos va a ser tanto muy radical como repulsiva. Por ejemplo, que las verduras te sacan a tierra, o que el pan tenga un sabor rancio, o que la carne sepa a metal. Se puede dar durante el embarazo debido a que la embarazada haya tenido alguna gripe o que fume en exceso. Aún así no se sabe el motivo, los médicos aún no saben el por qué las embarazadas lo tienen. Y suele tratarse con zinc, ya que cuando tú tomas zinc provoca que aumente el calcio en la saliva y eso hace que se arregle este problema. Bueno, y la tercera enfermedad es la hipogeusia, que se refiere a la escasa capacidad que tú tienes de diferenciar los distintos sabores cuando tú estás comiendo, pero suele ser temporal y puede resolverse. Aunque no fuese temporal y fuese más grave, por la causa que lo provoca, el tratamiento que tú te tomas lo arreglaría. Por último, yo os voy a hablar de algunas curiosidades, tanto de la boca como el gusto, empezando por unos datos curiosos de la lengua, que algunos de ellos conoceremos, otros no. Principalmente debemos saber que la lengua es única, es decir, que no existen dos lenguas iguales, que no detecta sabor si está seca, en este caso decimos si está totalmente seca, que es un músculo fuerte, flexible y rápido, que además está compuesto por 17 músculos, y es el único músculo voluntario que no siente fatiga, es decir, con su uso pues no se fatiga. Presenta una curación bastante rápida, es uno de las partes del cuerpo que tiene una curación más rápida gracias a que está en contacto con la saliva permanente, y presenta el 50% de las bacterias de la boca que se encuentran en la superficie de la lengua. Por último, mide unos 10 centímetros de media y en hombres la lengua es más larga que en mujeres.
Bueno, pasamos a algunas curiosidades en concreto de la lengua, curiosidades más específicas como son los movimientos genéticos, que bueno, en este caso el movimiento, ponemos la lengua en forma de U, este movimiento lo pueden realizar un 60% aproximadamente de la población mundial, hay personas que no pueden realizarlo. Después, destacar que en el reino animal, donde también incluyo a las personas, la lengua más grande del mundo la tiene la ballena azul. También la lengua puede presentar en algunas personas una forma agrietada, puede tener grietas, o puede presentar una forma como dentada, que se puede producir por el estrés o la ansiedad, porque nos mordemos la lengua y el lateral de la lengua toma esa forma dentada, o por la propia anatomía de la persona. Otro dato a tener en cuenta es que sacar la lengua en algunos lugares del mundo, en algunos países, pues es como un signo de burla, mientras que en otras zonas, como en el norte de India, es como se utiliza para dar la bienvenida. Y la última curiosidad de la lengua, bueno, habréis escuchado siempre el dicho de "te ha comido la lengua el gato". Eso viene de que en la antigüedad a los ladrones, cuando los pillaban, le cortaban la lengua y se lo daban al gato del rey para alimentarlo. De ahí viene "te ha comido la lengua el gato". Y por último, las curiosidades del gusto en general es que tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas que se concentran sobre todo en la superficie de la lengua, unas 3.000 papilas en la lengua, las demás en la superficie de la boca, que estas papilas captan gustos, no sabores, captan los 5 gustos que hemos visto, pero para percibir los sabores de ese alimento en concreto necesitamos también el olfato. Y además que la parte trasera de la lengua, esta parte que vemos en rojo, es sensible al amargor, que esto es como un mecanismo de defensa por si ingerimos un alimento o algo venenoso, antes de tragarlo podamos escupirlo o podamos vomitarlo, de manera que no lo traguemos del todo y no nos envenenemos. Bueno, otra curiosidad es que en nuestra boca hay alrededor de 600 tipos de bacterias que comemos por placer desde la antigüedad. Se ha visto que le echamos condimento a la comida, es decir, que no comemos simplemente por supervivencia, sino que le echamos condimentos para que nos sepa mejor la comida. Y que los receptores del gusto en las moscas se encuentran en las patas de ellas. Y ya. Ha finalizado la presentación. Por último, pinchen el enlace para ver la animación. ¡Ole! Un hombre saca la lengua, la cual crece hasta ser lo único que se ve en la pantalla. La lengua tiene cerca de 10.000 papilas gustativas. Un corte transversal muestra 2 papilas gustativas en forma de balones de fútbol americano justo debajo de la superficie de la lengua. Están conectadas con las fibras nerviosas en la parte inferior. Fibras muy pequeñas que salen de las papilas se extienden sobre la superficie de la lengua. Las papilas gustativas están conectadas con el cerebro por medio de fibras nerviosas. Las partículas de comida son detectadas por las papilas gustativas, las cuales envían señales nerviosas al cerebro. Una nueva imagen muestra la lengua dividida en secciones de colores. Ciertas zonas de la lengua son más sensibles a ciertos sabores, como la parte trasera de la lengua, que es más sensible a lo amargo. Ambos lados de la parte trasera son más sensibles a lo ácido, la parte frontal a lo dulce o lo salado en el borde frontal. Algunos colores se enciman. A menudo las sensaciones gustativas son una mezcla de estas cualidades.